Hola, ¿cómo están, blastositos? Bienvenidos a esta segunda parte de esta maravillosa entrevista que estamos teniendo nada más y nada menos que con Laura Rolfi. Si no han visto la primera parte, les recomiendo que vayan antes. Les dejo aquí el link a nuestra plataforma informativa, donde van a tener la entrevista y el análisis editorial de todo lo que se habló en la primera parte. Pero bueno, les doy rápidamente el contexto. Laura es traductora para diversos documentos de investigación clínica del inglés al español. Y Lau, te había preguntado la última vez, nos quedamos con esta cuestión en el aire. Desde tu perspectiva como traductora, ¿qué ves tú cómo consideras que está bajando esta información a los pacientes que deciden participar en ensayos clínicos en cuestión de consentimiento informado? ¿Y qué cosas crees que se podrían mejorar al respecto? Cuéntame. Bueno, en eso yo estoy medio como en una especie de cruzada que no sé si la voy a sobrevivir o no. Pero voy a tratar de hacer mi parte. Mira, el problema mayor que hay hoy con los consentimientos desde mi punto de vista, y que no es solamente mi punto de vista, lo compartimos con varios colegas de nuestra área, que sí lo hablamos, el consentimiento es un documento que en realidad quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Te lo resumo así. ¿Por qué? Porque el documento ese le da la protección que necesita la institución o la empresa o quien esté llevando a cabo el ensayo, digamos, al sponsor, al centro, a todos los que estén involucrados, les da la protección legal que necesitan porque el paciente tiene que entrar dando su consentimiento informado. La clave acá es informado, ¿no? Y por otro lado, tiene que cumplir otro segundo propósito comunicativo, que es que el paciente realmente entienda. Entonces, los consentimientos hoy están diseñados de forma tal que apuntan a que la autoridad regulatoria lo apruebe. Y el problema más grande que yo estoy encontrando, y con la pared con la que nos estamos encontrando, que está bien, es una forma que tuvo la industria durante años de operar. Es muy difícil cambiar un mindset cuando ya está tan establecido y tan rígido sobre todo. Ahora que tanto, y yo creo que ahora la ICH nueva, en ese sentido, es una oportunidad de oro para eso, de poner más al paciente en el centro. Las autoridades regulatorias, cuando yo consulto y empiezo a charlar como te digo, hay que charlar con la gente. Cuando vos preguntás y vos decís, ¿hay alguien que sepa de procesamiento de información, de cómo el ser humano procesa la información en el cerebro, de lenguaje, de lingüística, de todo lo que tiene que ver con eso para que una persona que no tiene nada que ver con la salud, con la industria clínica, con nada, pueda entender lo que le va a pasar? Porque eso hay que adaptar totalmente todo y no es solamente usar una palabrita que sea más simple. Hay que cambiar estructuras, hay que reducir cantidad. Hay consentimientos de 40 páginas. Vos al paciente cuando llega al ensayo clínico, primero las chances son de que si entró al ensayo clínico es porque no tiene otra opción y le dijeron, no hay nada disponible, lo que queda es esto, probá con esto. Entonces, y entran otras cuestiones ahí ya que tienen que ver con lo psicológico, con lo emocional, con lo conductual, o sea, es mucho más que el lenguaje. Y no hay nadie de esas áreas aportando su punto de vista a la hora de ver cómo están redactados. Entonces, cuando yo pregunto y digo en una autoridad regulatoria, ¿quién revisa que esto esté adecuado para un paciente? Me dicen, bueno, alguien que entienda, por ejemplo, si es del inglés al español, me dice, bueno, alguien que entienda, lo tenemos que adaptar para México, y bueno, alguien que más o menos lo vea y diga, bueno, sí, yo creo que un paciente lo puede entender. Pero ahí están dejando de lado un montón de cosas. La persona que lea ahí, ¿qué nivel de alfabetismo tiene? Seguramente si tiene una autoridad regulatoria te diría que debe tener formación escolarizada alta. No es una persona que quizá no terminó el colegio. Entonces, lo mismo pasa
cuando después llega la parte de traducción. Entonces, el problema más grande es que ya se redactan así. Y vos decís, ¿hay algún lingüista involucrado en la cadena? Nadie. A los lingüistas nos llaman cuando ya entramos en las partes de traducción. Pero para cuando entraste en la parte de traducción, vos ya tenés una cascada, o sea, no podés arreglar el problema. Solamente lo que pueden hacer es, por ejemplo, si vienen para Argentina y le agregarán el párrafo que ANMAT pide para cuestiones regulatorias. Pero de nuevo, me estoy concentrando en la parte regulatoria y no estoy pensando de dónde me puede llegar a venir el paciente y de qué zona de Argentina me puede venir a llegar. De hecho, nosotros hemos tenido discusiones con CROs grandes, por ejemplo, que me piden usar cierta terminología y me dicen, no te puedes mover de ahí porque esto es lo que nos aprobaron. Y voy a decir, pero no hay ningún paciente que te vaya a entender esto, o sea, yo vivo acá, lo veo todos los días. Además de que tiene una connotación negativa por esto y por esto y por esto, porque lo asocian con el servicio militar, con la dictadura militar de los 70 en nuestro país, o sea, todo ese contexto hay que tenerlo en cuenta. Y te dicen, bueno, sí, pero hay que usarlo así. Entonces vos decís, nadie está, en todo este proceso debería haber gente que entienda esto, y no para sacar del lado de la parte regulatoria, pero debería estar como un apoyo y un soporte. O sea, yo siempre cuando hablo y digo, o por ejemplo, cuando yo pregunto en las CROs y digo, ¿quién revisa este consentimiento? Y me dice un PM, me dice un Project Manager, me dice, lo revisé yo. Y detecté yo estas cosas. Che, pero vos tenés idea de lingüística, no, solamente sentido común, y veo que esto ni yo lo entiendo, siendo especialista en el área, entonces digo, bueno, no, fíjense, vemos que bueno. Entonces yo ahí digo, no sumar a los lingüistas, o sea, no reemplazar, pero darle palanca, darle soporte, darle ayuda a esa persona que está haciendo eso. Y ahí es donde encontramos la mayor resistencia, porque nos dicen siempre se hizo así. Y nos contestan, y los pacientes no se quejan. Y vos decís, pero ¿y dónde está toda la parte de esto que hablamos de patient empowerment, de que realmente le demos lugar al paciente, lo escuchemos? El paciente vos le da y más de una vez el consentimiento termina siendo como cuando vas a abrir una cuenta de banco al banco, que tenés así la pila de páginas y vos decís, ¿dónde firmo? Después te das cuenta más adelante en el proceso, porque cuando viste que el paciente no está completando los diarios como los tenía que completar, que no te está informando los efectos que tiene, que tenía que informar, que un día te dice, che, se enteran a mitad de camino que el estudio duraba, o que les tienen que hacer un seguimiento después durante 5 años, y dicen, no, 5 años no, si yo me firmé para esto por 1 año. No, pero esto tenía un seguimiento de seguridad de 4 años adicionales. Y se dan de baja. Entonces, ahí empezás a ver el efecto real que tuvo no haber contemplado la comunicación en el momento cero. Para ese momento ya es tarde. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Oye, bueno, te voy a hacer esta pregunta, creo que ya sé por dónde va la respuesta, pero bueno, me gustaría justo conocerlo de primera fila. Cuando has tenido que traducir a sentimientos, ¿qué tanto más se eleva el grado de complejidad? Porque, bueno, te cuento, yo tuve estudios pediátricos, ¿no? Me gustaba mucho, bueno, en realidad leía consentimientos, pero me tomaba especialmente mi tiempo con los asentimientos. Sí. Y justo me quedaba pensando y dije, ¿lo entenderán? ¿No lo entenderán? O sea, yo lo entiendo, se me hace un lenguaje bonito, me llegaron a tocar algunos, pero siempre queda como esa duda. ¿Qué tanto se aumenta el grado de dificultad con la traducción de sentimientos? Mira, con la traducción vos estás muy limitado, vuelvo a lo mismo. Cuando vos ya estás en la etapa de traducción, no tenés mucho para dónde moverte. O sea, porque eso ya viene aprobado por el sponsor y vos no tenés posibilidad de recrear. O sea, uno cuando traduce puede recrear, que se llama transcreación. Y es rehacer algo nuevo totalmente distinto que se adapte, que eso es lo que pasa generalmente en el área literaria. Vos podés Como los escritores fantasma, ¿no? Como los escritores fantasma, ¿no? Los ghostwriters. Exacto, vos podés transcrear, digamos, y existe como técnica y todo. Ahora, nosotros no tenemos esa potestad en esta industria. O sea, a mí me llega un asentimiento, yo no puedo transcrearlo como yo tengo que seguir tal cual, y si sigue la cantidad de párrafos, tiene que seguir el mismo orden de porque eso viene aprobado. Yo no tengo potestad de cambiarle nada.
Desde mi punto de vista, cuando a mí me llega un asentimiento, los años que nos han llegado y que siguen llegando asentimientos, yo no le veo realmente una baja real en el nivel de complejidad. O sea, lo único que veo es menos páginas, algunas palabritas que están cambiadas y entonces te dicen, en vez de tener este dolor de estómago, te dicen, bueno, si te duele la panza, mucho dibujito, pero en términos de cómo está procesada la información y cómo la tiene que recibir un niño, no ves un cambio sustancial. Por eso te digo, si hubiera personas que sí saben de eso, que entienden de las cuestiones precisamente es eso, es cómo se procesa la información y cómo tenés que adecuar el registro y todo. Si hubiera esas personas involucradas desde el momento cero, yo te aseguro que las master templates de esos asentimientos saldrían distintos. Entonces ya para cuando llegas a la etapa de traducción te es mucho más fácil. Pero cuando vos estás en la etapa de traducción y vos te tenés que quedar ahí y no podés tocar nada, vos decís esto y sí, por ahí. Y es más, incluso te diría que algunas veces a mí me ha dado, esto te lo digo a título personal, que incluso por ahí veo y digo frases que no me gustan porque incluso las veo hasta como medio manipuladoras. Que hay frases, por ejemplo, que les dicen a los nenes, bueno, si vos participás en esto, pensás que vas a ser un superhéroe o algo así. Yo pensando y digo, bueno, ¿a qué nene no le gustaría ser un superhéroe? ¿A qué nene no le gustaría ser Superman o Batman o el Hombre Araña? Pero está tan manipulado que yo digo, ay, estamos entrando en un territorio complicado acá. Independientemente de que después el asentimiento, el niño tiene que asentir y después, bueno, los padres también tienen que decir si sí o no, pero es muy complicado y para mí debería hacerse de otra manera. Para mí debería hacerse de otra manera, tipo cuento. Hay mucha gente que sabe sobre lo que es health literacy y que hacen storytelling y demás. Un asentimiento bien podría cumplir la misma función en un formato de cuento que un niño lo entendiera mejor realmente. Y no un documento que tiene, sí, menos páginas, pero... Y vos ves que a medida que baja la edad, disminuye la cantidad de páginas, pero lo que vos ves es la disminución de la cantidad de páginas. Yo veo las mismas viñetas, como te digo, le cambia alguna palabrita y le dice, bueno, si tenés ganas de hacer pipí, avísale a tu mamá porque te tiene que sacar una muestra de orina. Te va a recolectar un poco de pipí en un vaso, pero igual, yo no sé si el chico llega, o sea, si se lo hicieras en una forma de cuento, en otra cosa capaz que lo entiende mejor, si le pones personajes, una historia con la que se pueda reconocer, asociar, o sea, habría que hacerlo de otra forma, desde mi punto de vista, pero es lo que hay. Claro, no, totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que me estaba acordando con lo que estás diciendo de escalas del dolor, que hay escalas, bueno, numéricas, ¿no? Pero también hay unas frutales, ¿no? De te duele como una uva, te duele como una manzana, te duele como una sandía, y eso ¿Cómo? es, O sea, ajá. realmente decime, ¿cómo conceptualizas el dolor haciendo una analogía con una manzana? Ujú, O sea, es como, no, sí. Bueno, y el tema de los COA también, de lo que es Clinical Outcome Assessments, también ujú. es un dolor porque vienen y te piden, ahí sí hacen más, entran, le prestan un poco más de atención cuando hay que localizar, pero cuando los diseñan a esos instrumentos, nadie está pensando en que eso puede pasar a 10 países distintos y que no es solamente la cuestión del lenguaje, sino que tiene que ver incluso hasta yo tengo un colega en Reino Unido, él se especializa en eso, y por ejemplo me decía, vos cómo procesás la información en los idiomas que no se escriben como el nuestro es de izquierda a derecha. Cuando vos tenés idiomas que van al revés, de derecha a izquierda, el procesamiento de la información es distinto. Y esos instrumentos no cambian. Vos tenés la misma escala, en el mismo orden, nada más que escrito en otro idioma. El spam de atención nuestro, ni hablar cuando ya lo llevas al plano electrónico, que hoy
con los ensayos descentralizados tenés los ICOA, entonces ya de por sí nosotros no podemos retener la cantidad de elementos que reteníamos antes en la memoria, por el bombardeo de información, por estar todo el tiempo, bueno, entonces vos tenés un cuestionario de 10 preguntas, te quedaste en el ítem 1 y ya cuando procesás los ítems que tenés más abajo, ya no los llegás ni a procesar. Es como que completas por completar y bueno, saludos. Entonces, ahí también entra en juego esta cuestión de decir, che, ¿qué tan valiosos son los datos que estamos recolectando? Claro. Eso es a mí lo que me genera mucho ruido y que me choca que la respuesta sea, bueno, siempre se hizo así y funciona bien. No, para mí eso no funciona, en algún punto no funciona bien. Entonces, pero por eso digo que es como una especie de cruzada, porque digo, bueno, desde dónde, con quién tenemos que hablar para que esto cambie, digamos? O sea, el que está en la cancha, con el ensayo en el centro y trabajando con el paciente, lo sabe y lo entiende. Pero no puede hacer nada, te dice, esto me llega así y yo lo tengo que usar tal cual. Yo no puedo cambiar nada. Y están medio a todo de pie de mano, igual que nosotros, en nuestra parte. Entonces, vos decís, bueno, habría que hacer un poco de docencia. No sé si docencia es la palabra, choca un poco. Hay que ir a decirle a las altas esferas que, hola, venimos a hacerte docencia, pero básicamente lo que falta es eso. Sí, sí. Sí, Sí. No, sí, no, no es un problema sencillo, creo yo. O sea, tiene bastantes capas de complejidad. Y justo, ¿no? O sea, me llamó mucho la atención cuando me platicabas esta situación, porque sí, desde dentro de la investigación clínica, como dices tú, ¿no? O sea, hay que empoderar a los pacientes y dices, pues, está bien, pero esta parte no la estás viendo, ¿no? Y ya que te la señalan es, bueno, si así viene de manera global, ¿qué hacemos? sí. Entonces, sí estamos ahí en una impasse. Oye, Lau, y bueno, cambiando un poco de tema, ¿cómo es que te decides a empezar una agencia de traducción? O sea, ¿qué tenías en mente y cómo fue la ejecución de crear esta agencia respecto a lo que tú pensaste en un principio? La empecé porque era muy joven y no tenía idea de la vida. No, Claro. a ver, yo trabajé a nivel corporate, trabajé en empresas, trabajé como freelancer también, trabajé en la academia y por todos los lugares que iba pasando me iba yendo porque me iba aburriendo. Entonces el factor que me motivaba a irme era, yo llegué hasta acá, estoy aburrida, no veo, no veo crecimiento, pero no porque no hubiera lugar a crecimiento, sino que yo ya me veía que en ese entorno no, yo ya no prosperaba. O sea, se ve que fui mutando yo personalmente. Y entonces dije, bueno, a ver, estuve en todos estos lugares y ya me fui de todos estos, ¿qué me queda? No tenía mucha opción arriba del tablero, era como, a ver, ya trabajé como independiente, trabajé como empleada en Big Corpos, trabajé en la academia, ¿qué me queda? Ponerme mi propia empresa y ver qué sale de esto. Y en ese momento la verdad es que la industria de la traducción en ese momento era una buena vaca lechera, funcionaba muy bien. Ahora estamos en un apriete bastante grande con el tema de la IA. Pero bueno, y Argentina en ese sentido siempre estuvo a la vanguardia porque tenía muy buenos profesionales. Entonces Argentina fue semillero de empresas de traducción para toda Latinoamérica. Entonces, bueno, digamos, el suelo fértil lo tenía. Y dije, bueno, ¿qué tan complicado puede ser empezar una empresa? Y empecé una empresa, digamos, y empecé a llamar a colegas que habían trabajado conmigo, porque yo dije, bueno, a ver cómo hago para que esto funcione bien. Así que tuve en el camino colegas que se aventuraron conmigo, que les vine y les dije, hola, che, voy a empezar algo, les pinta sumarse, quieren sumarse, y se aventuraron. Tuve que empezar a entrenar gente yo, para decir, bueno, entry levels, también fue un desafío ese. Pero bueno, eso también estuvo bueno porque después terminaron moldeados a mi imagen y semejanza. Hoy son profesionales que yo
cuando los recomiendo, digo, hacerlo con ellos porque lo van a hacer mejor que yo realmente. Y bueno, y sí fue lo único que me duró en el tiempo, pero porque te obliga a... Tenés tantos imprevistos todo el tiempo y cambia tanto todo que no hay forma que te aburras. O sea, es como que, aparte era tanto lo que había para aprender, porque, a ver, yo no era, en algún punto me tuve que poner el sombrero de empresaria, si querés decirlo, porque llegó un punto donde si yo quería hacer crecer la empresa había que ponerse en modo empresaria. Con todo lo que eso implicó, o sea, yo no tenía idea de lo que era no sé, un reporte de finanzas, ni desde entender lo tributario y sentarme con un contador, un tax advisor, y que me dijeron, bueno, ya la empresa tiene que tributar esto y tener que tener cuidado con esto. El manejo de personas. Yo había tenido gente a cargo en mis puestos de trabajo cuando estuve en relación de dependencia, pero cuando vos sos el dueño, yo siempre digo lo mismo. Una cosa es tener gente a cargo por jerarquía, porque tenés un organigrama, pero si el sueldo de esas personas no depende de vos, es una cosa. Cuando el sueldo y la plata a fin de mes tiene que estar en el bolsillo de todos, y eso sí depende de vos, o sea, depende de las decisiones que vos tomés, es otra. Entonces ahí también lo que me... De hecho, escribí un artículo hace un tiempito que este colega que te comento de Reino Unido, que él también tiene su empresa, ellos se dedican a hacer patient voice research. Ellos hacen toda la parte de cognitive debriefings, la parte de validaciones lingüísticas y todo eso. Pero bueno, también, él venía del mismo palo que yo, también tenía su empresa y me dijo, ¿por qué no te pones a escribir? Porque le digo, la verdad no tengo ni tiempo, hace años que no escribo. Bueno, él me impulsó a escribir y la verdad que un día hice como una especie de fluir de la conciencia y es impresionante lo que tuve que trabajar yo personalmente para que la empresa anduviera. O sea, los cambios que tuve que hacer yo como persona para que la empresa anduviera y para que la empresa creciera. Y siempre me planteo lo mismo y digo, bueno, no somos la misma cosa, porque yo no soy la empresa no soy yo, pero es como que es difícil dividirlas, ¿no? Es como dividir mi persona de la empresa tiene mi impronta. Yo conozco los contratiempos que tuvimos, no le hemos pasado siempre bien, ha habido épocas donde, bueno, hemos tenido que sortear un montón de obstáculos. Este momento coyunturalmente a nivel global tampoco es el mejor, digamos, y ahí estamos todos, pero bueno, ahí te das cuenta y decís, bueno, qué buen equipo que armé, entender de que es necesario rodearse de personas más inteligentes que uno, mejores que uno en otras áreas. Yo seré muy buena para X cosas, pero necesito rodearme de gente que sea muy buena en otras cosas en las que yo tengo falencias. Darle lugar al otro para que crezca también. Todo un trabajo personal que hay que hacer realmente. Si uno quiere hacer las cosas bien, digamos, o no sé, es como te digo, es la impronta que tiene mi empresa. Mi empresa, yo siempre digo, esto es un negocio. Y a mí me tienen que cerrar los números y a todos nos tienen que cerrar los números para tener los sueldos a fin de mes y poder pagar todas las cuentas y demás. Pero yo quiero que mi empresa sea un grupo humano lindo, yo quiero que nadie se tenga que levantar el lunes a las 7 de la mañana y decir, ay, con un dolor en el estómago tengo que ir a trabajar. Y que tenga un propósito social, también por eso nos quedamos con esta área, porque decíamos, podríamos estar trabajando con videojuegos, pero en esta área nosotros sentimos que algo de utilidad a la sociedad le podemos devolver, digamos, en algo podemos ayudar. Si yo puedo ayudar a que un paciente acceda a algo a lo que no tenía opción de acceder, yo ya gano en términos de mi propósito, el propósito que le quise dar a la empresa. Porque cuando vos empezás, todo el mundo, empezás con consultores y te dicen estrategia empresarial. Sí, misión, visión, valores, esto tiene que estar sí o sí, porque la empresa tiene que girar en torno a todo esto. Y al principio ni sabes cuál es la misión hasta que la encontrás. Y ahí es cuando encontraste tu propósito y decís, bueno, ahora sí la empresa tiene sentido.
y la alineas en función de todo eso. Pero bueno, por eso te digo, no te aburrí nunca. Sí, no, definitivamente. Y fíjate que resuena mucho lo que me estás diciendo con mi experiencia personal, porque igual llegué yo a un punto, siempre me encantó mi trabajo, pero yo ya no me veía en más escalafones, ¿no? Como dices tú, no es tanto que estuviera aburrido, pero decías que ya no es un reto, por así decirlo, ¿no? Como que necesito otra cosa. Y bueno, siento que sí me eché el reto del mundo encima y totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que los proyectos crecen hasta donde crezcas tú, Sí. porque nadie da lo que no tiene, ¿no? Y eso es algo que es difícil explicárselo luego a colegas que tenían, ¿no? Que me decían, ah, bueno, pues es que eres tu propio jefe, ya triunfaste. Y me dicen, no, es que ahora No, todos mis alumnos son mis jefes porque les tengo que dar resultados. no, y Y aparte es una trampa en la que caes, porque incluso yo lo tuve que trabajar un montón, porque en algún momento yo era esclava, o sea, tenía un trabajo, mi empresa era mi trabajo y me pagaba un sueldo a mí misma, digamos, pero no tenía nada diferente de trabajar para otra empresa, digamos, o sea, realmente yo no disponía de mi tiempo, yo estaba en el celular 24/7 respondiendo de lunes a lunes, haciendo todo, metida en la parte operativa, metiendo en esto, metiendo en otro, no, porque nadie lo sabe hacer como yo tuve que trabajar muchísimo eso, porque como yo era la que lo había empezado desde cero y había pasado por todo, era como, no, deja, ya lo resuelvo yo, me era más rápido resolverlo yo que enseñarle al otro a hacerlo. Me llevó años de terapia, años de consultoría con consultores de empresas que me dijeron un día, tenés un cuello de botella, si vos querés que tu empresa crezca, vos tenés que moverte de esto, vos tenés que estar en otro lugar, no podés traducir más. Y yo decía, pero ¿cómo? Si yo toda mi vida hice traducciones, o sea, y soy buena para hacer esto encima, porque cuando sos, encima eso es lo que más duele, digamos, cuando vos sos bueno en algo, no lo querés soltar. Si yo soy re buena traductora, me consideraba muy buena traductora, me voy a aventurar a ser directora ejecutiva cuando no tengo idea ni de KPIs, es como tirarte a un abismo. Pero si no haces eso, la empresa no crece. Entonces fue un dolor el día que le tuve que decir a todo el mundo, a mí no me llaman, o sea, y ahora está este organigrama y salvo este tipo de consultas, se filtran y llegan a mí solo 1, 2 y 3. El resto no llegan más, o sea, yo estoy dedicada a otra cosa, que me encanta lo que hago ahora, pero que fue un duelo, fue un duelo. claro, sí, totalmente. Y me trae a colación lo que dijiste hace rato, ¿no? De poder contratar a personas mejores que tú. Fíjate que hoy que estamos grabando, tú y yo en vivo, la audiencia, para cuando esto salga la audiencia ya lo va a tener. Estaba hablando con Cecilia Moreno, que es la directora de PPD Thermo Fisher aquí en México, y me dijo exactamente lo mismo que tú, ¿no? Tienes que aprender a contratar personas que son mejores que tú y que te superen. Y yo es algo que he visto en esta industria, y le decía también a Cecilia lo mismo, que hay muchas personas que no están todavía en esa posición de decir, no quiero a alguien que me venga a opacar, ¿no? Pero coincido totalmente De chocar con contigo. muchos egos. Ujú, Y eso es algo que sí veo mucho en la industria, o sea, no sé si es de esta industria en particular, porque como casi siempre me he dedicado a esto, entonces no puedo ser categórica y decir es de esta industria y no de las otras. Supongo que hay de todo en todos lados, ujú, pero acá en esta industria en particular, primero tenés que empezar a luchar con ujú. egos personales. Porque yo creo que muchos de los problemas que por lo menos yo veo y planteo se resuelven dejando egos personales de lado. O sea, y acá es lo que hablábamos de los consentimientos. Ok, bueno, yo dije, bueno, listo, no podemos ir con el documento, vamos con el proceso de consentimiento, donde está el médico o el investigador, el que sea que está ahí explicándole al paciente cómo es esto. ¿Hay algún proceso estandarizado para esto? Sí, no, la verdad que no hay nada. Bueno, y si hacemos algo para que, entonces ahí, bueno, resolvemos ese gap que hay con el que no lo podemos resolver con el documento. Anda a decirle al investigador que va a llevar a cabo el coso de proceso,
que va a llevar a cabo el proceso de consentimiento, que le vamos a enseñar un poco de comunicación clara. No te quiero decir la palabra que me dijeron, pero es como nos van a mandar ahí, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. vos decís, hey, no se trata yo no estoy queriendo chocar con vos, no estoy poniendo en telejuicio todo lo que vos sabés, pero si vos como profesional no querés aprender otra cosa, porque mejoraría tu calidad de profesional. O sea, ¿en qué te haría mal aprender a comunicarte un poco mejor con los pacientes? No estoy diciendo ni que lo estés haciendo mal ni que es culpa tuya, porque probablemente tampoco te lo enseñaron y no todo el mundo, el tema de la comunicación es una habilidad que se puede entrenar. Hay gente a la que nos sale de forma más genuina y más natural y hay gente a la que no le sale tan natural, pero sí se la puede entrenar, como con Ujú, cualquier otra cosa. Entonces claro. requiere un poco de entrenamiento. Entonces, ¿en qué te haría mal a vos, Dante, si vos no sos muy bueno comunicando? ¿En qué te haría mal intentar mejorar eso? En nada. Pero te topas con una pared de egos y te dicen, no, yo a este médico no lo puedo tocar, yo a este investigador no lo puedo tocar, y ni hablar si vamos llegando en la pirámide, mientras más altos sean, menos los podés tocar. Entonces vos decís, y es al revés para mí, mientras más alto estás en la pirámide, más debería ser permeable a rodearte y escuchar otros puntos de vista y otras disciplinas y otras personas, porque vos no podés, una sola persona no se puede hacer cargo de todo. Sí, efectivamente. Pero pues bueno, complejidades, Lau. Ya, última pregunta, y esto es más igual curiosidad, ya para despedirnos. ¿Qué inglés, qué acento, por ponerle algún nombre, porque seguro tiene un nombre, pero no lo alcanzo a vislumbrar? ¿Qué acento te gusta más? O sea, que tú digas, disfruto. No, ay, qué pregunta difícil que me hiciste. Es la más difícil de toda la entrevista. Es la más vacía de contenido, pero la más difícil. Eh, no, a ver, tengo ahí como varias cositas. Cuando yo Ujú, estudié, cuando yo estudié tanto mis años de formación cuando estudiaba y yo estudié inglés en una academia privada. Después entré a ujú, la universidad y hice la carrera. En todos los lugares donde yo estuve me enseñaban la variante de Reino Unido, la variante británica ujú, de inglés. Entonces, y de hecho tuve 3 años de fonética, donde me enseñaban la fonética británica, digamos, la British Variety del inglés. Ahora, bueno, hasta ahí genial. Yo leía perfecto, pronunciaba re bien esa variante y demás, y me encanta. Al oído me parece música. Eh, pero honestamente siempre estuve más expuesta a la variante de Estados Unidos que a la de Reino Unido. Y yo incluso para hablar soy una ensalada de fruta en este momento, porque es como que me enseñaron, incluso la parte de lo que es el léxico, que también cambia. Yo ya no me acuerdo cuál es, yo no sé si autumn es o fall o es elevator o era no me acuerdo qué otro o si era flat o apartment, no me los acuerdo, los mezclo. Y me pasa con las pronunciaciones. Ahora, mi pronunciación mutó totalmente y ahora es una mezcla rara es un acento raro, porque no es, o sea, claramente no es nativo, es más parecido al estadounidense, pero algunas palabras me gusta pronunciarlas con la terminación como si fuera de Reino Unido. Y después están las otras variedades, la de Australia, la de Nueva Zelanda, que también tienen sus matices y demás, pero como no estamos tan expuestos, es como que siempre quedan pobres fuera medio del radar. Eh, pero nada, no tengo preferencia por ninguna, me sale lo que me sale. Es como nosotros, a nosotros, ¿qué te gusta más? ¿Cómo hablamos nosotros acá o cómo hablan ustedes los mexicanos? ujú. Fíjate que no, con todo no tengo preferencias, ¿eh? Porque digo, y aquí me va a llover, ¿no? Porque mucha gente de México, ¿cómo que no te gustan los? O sea, yo No, lo creo que que sí te cada. digo que me pasa, Ujú, evidentemente yo siempre he tenido algo con el oído, que yo estoy expuesta un ratito a algún tipo de pronunciación o de acento y automáticamente mi cabeza empieza a imitarla a la ujú, pronunciación. Entonces,
si yo me das un mes en México, yo te estoy yo ya me mimetizo con ustedes, pero no me mimetizo del todo porque no me sale tan naturalmente. Entonces, incluso yo me cuido un montón porque a veces incluso parecería como si estuviera haciendo una broma, porque me salen algunas cosas y yo, sobre todo, y ni hablar si son puteadas o cosas así, malas palabras y todo eso, lo que empiezo, me pasa en España, por ejemplo. Siempre que voy a España y yo a veces he estado un mes, 2 meses, y yo al segundo mes, yo ya estoy hablando como si hubiera vivido en España toda mi vida. Se me pegan, y acá mismo en Argentina, que tenemos, son muy diferentes realmente los acentos que hay entre provincias y regiones. Yo, por ejemplo, viví un tiempo en Buenos Aires, que todos saben que los porteños tienen es el típico acento argentino que es prototípico, digamos, y el que se escucha fuera, digamos, del país. O sea, ese es el que vos escucháis y decís, es un argentino. No tanto el mío, ponele que es de Córdoba. Pero yo después de 2 meses en Buenos Aires, empiezo a hablar como un porteño y me empiezan a mirar todos acá, con encima que hay guerra entre Córdoba y Buenos Aires, y me dicen, ya estás hablando como porteña, y se me pegan. No sé por qué, pero se me pegan. Pero bueno, nada, cosas graciosas que pasan. No, pues sí, pues yo pensaría que No vamos a quedar mal con nadie, nos gustan todos. Y aparte, sí, tengo que, para que no se enoje a quien tuve en algún momento de profesora de sociolingüística, no hay ninguna variante que sea mejor que la otra. Son todas iguales en términos de... Lo que pasa es que, bueno, siempre está con todos los idiomas pasa cuando tiene sus variedades regionales y demás, siempre hay una que es como la estándar. Entonces, bueno, en el inglés la estándar vendría a ser la British, la de Reino Unido. En español la estándar vendría a ser la peninsular, la de España, y todos nosotros acá en Latinoamérica relegados. Y en términos de funcionalidad del lenguaje, son todas igual de válidas. O sea, nos comunicamos y nos entendemos, eso es lo que hace falta. Entonces, saludos a todos, son todas iguales de válidas. Sí, es que luego, fíjate, alguna vez me tocó, trabajé con mucha gente de Argentina, ¿no? Entonces íbamos nosotros, viene una colega de Argentina acá y nos dice, vamos a un patio. Yo no sabía que un patio de comida, ¿no? Un fast food. Entonces, Ok, ok. se quedan mis compañeros es un fast food. Ah, ya. Pero estuvieron, o sea, antes de eso no sabía, estuvieron como 5 minutos ella tratando de explicarles que era un patio de comida, ¿no? Claro, porque le decimos patio de comida, pero ¿sabes qué? Los patios de comida son en los shopping solamente, en los malls, Ajá, en los shopping centers. sí, El sí. espacio que está para donde está McDonald's, donde están para ir a comer la comida, le decimos patio de comida, pero es solo para los malls, por ejemplo. Pero después el patio también es el backyard, es la parte de atrás de donde tenés el pedacito de césped y todo eso. ¿Cómo le dicen en México? Patio también, ¿o Igual no? el patio, sí. Luego me llama la atención las playas, ¿no? Pero luego en Buenos Aires playa, pero para dejar el auto. Ah, la playa de estacionamiento. Sí, la playa de estacionamiento. Y vos te imaginás arena, una sombrilla, La una primera vez que fui, caipirinha. ajá, ve que decía playa hace muchísimos años, ¿no? Y yo, Vos dijiste, ¿qué no es hay esto? playas, ¿no? Y luego en esta zona, y ya, lugar para Sí, estacionar, parking. un aparcamiento. Sí, pero bueno, las particularidades del Pero idioma. siempre son cosas divertidas esas, porque uno cuando empieza a ver cómo uno le dicen en la otra variedad es siempre muy gracioso. Sí, Como acá nos reímos, ustedes le dicen aguacate, nosotros le decimos palta acá, al así aguacate, pasa. la O el palta. ají, ¿no? También. Y lo gracioso es que, por ejemplo, los más chicos, los nenes chiquitos, la mayoría de las cosas que están dobladas al español están hechas más en una variante que se asemeja más a la de ustedes que a la nuestra. Entonces, Ujú. por ahí vienen los chicos y te dicen, tienen 5 años y te dicen, ¿me preparas un aguacate? Y hasta con ese acentito y todo, y vos decís, ¿qué aguacate? Palta, le decimos acá. Y vos decís, claro, están los chicos todo el día con Netflix, con eso doblado al español en una variante que no es la nuestra, claro, obvio que no van a decir aguacate. Sí, sí. Bueno, pues sí, cosas Es chistosas. entretenido, el lenguaje es entretenido para el que le gusta, Bastante. para A el mí que me le gusta. encanta. Sí, sí, sí.
Pues muchísimas gracias, Lau, por estar estos 2 episodios con nosotros, por habernos ahora sí que abierto un poco la cabeza respecto a lo que son las traducciones, toda esta cuestión del consentimiento informado. ¿Dónde te pueden localizar la audiencia para ponerse en contacto contigo? Me pueden buscar por LinkedIn, dirían en inglés. No, me buscan Laura Rolfi, no hay muchas Laura Rolfi dando vuelta, así que me van a encontrar fácil. Así que con gusto si se quieren poner en contacto. Perfecto, pues muchísimas gracias, Lau. Y Blastosito. Un gusto, un placer que estés aquí. Y pues Blastositos, no me queda más que agradecerles y decirles que muchas gracias por dejarnos hacer ruido blast en sus cabezas. Nos vemos la siguiente semana. Chao. Adiós.